Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? También, estamos terminando enero, el mes más largo del año. Bien, Wilson, bienvenido. Chica, Wilson es un estudiante que ya había estado en el instituto, pero entiendo que no había podido llevar esta clase, o al menos yo no recuerdo que la haya llevado. No la ha llevado, ¿no? Es su última clase. Entonces él va a estar en la clase. La clase es presencial. Lo que pasa es que tenemos un estudiante en Arizona que se conecta de manera virtual, pero la clase es presencial. Por eso le mencionaba yo que era presencial. Los días que no pueda venir también se puede conectar. No es que no se puede conectar, está abierto, pero el mandato de la universidad es que la clase sea presencial. ¿Ok? Pero usted puede recibirla en cualquier formato si está trabajando y no puede llegar a tiempo. Yo doy la libertad que se conecte a la clase. Sí, ayer eso fue lo que pasó, no pude y hoy que entré, porque miré colgado. Sí, es que yo voy colgando todas las clases. Eso es como un apoyo para el estudiante. Si no pudo venir a la clase y la quiere ver, ahí la puede ver. Pero la clase es presencial. O sea, el campus es solo un apoyo. O sea, ustedes no tienen obligación de entrar al campus, a excepción que haya que subir una tarea o bajar el examen del campus y hacerlo. Esa es la obligación. En el caso de la muchacha que está en Arizona, pues sí, tiene que entrar al campus porque ahí están colgados los apuntes, las grabaciones y eso. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con la teoría y mañana vamos a hacer práctica. Las prácticas sí le sugeriría que viniera porque es más fácil explicarle las prácticas desde aquí a que la haga desde su casa. Porque primero yo no puedo estar viendo lo que usted está haciendo. Entonces, a veces encontrar el problema de por qué no le sale un resultado es más complicado. Pero sí se puede. Bien, entonces aquí vemos una introducción a los proyectos de inversión. Vamos a buscar los apuntes de ayer. Déjenme buscarlos porque ya se movieron. Los apuntes que yo hago aquí los cuelgo en el campus. Usted puede también leerlos. Esto es lo que estuvimos viendo ayer. Estamos viendo que un proyecto de inversión y en general tiene siempre un objetivo general y de 1 a 3 objetivos específicos o más de 3. ¿Qué sucede? Que si su proyecto tiene más de 3 objetivos específicos, el proyecto es más grande. ¿Y qué necesitaría por ende ese proyecto? Para ejecutarlo, ¿qué necesitaría si el proyecto es más grande? Y tiene que alcanzar más resultados. Imagínense 7, 10 resultados. ¿Qué necesitamos? Las actividades. ¿Qué ejecutamos de un proyecto? Ayer lo mencionamos. Las actividades, ok. Si tuviésemos para este lado más resultados, o sea, más objetivos y más resultados, necesitaríamos más actividades. Para ejecutar una actividad, ¿qué necesitamos? ¿Ah? No, el objetivo está acá. O sea, para hacer una capacitación, ¿qué necesitamos? Ocupamos dinero, porque cuesta dinero, que es muy importante, y ocupamos enmarcarla en el tiempo. Entonces, eso era lo que veíamos aquí. Aquí veamos, un plazo de tiempo determinado es cronograma de actividades y un presupuesto es dinero. O sea, mis actividades siempre están relacionadas a un cronograma y a un presupuesto. Y aquí no lo pusimos, pero lo vamos a poner. ¿Ok? Entonces, eso sí, me gustaría que lo aprendieran, que las actividades como tal están siempre
relacionadas con un cronograma de actividades, que eso es tiempo, y con un presupuesto. Que eso es dinero. Entonces, para hacer actividades ocupo siempre tiempo y dinero. Y pongo el siempre en mayúscula para que lo podamos recordar. Entonces, siempre van ancladas o relacionadas con un tiempo y con dinero. Entonces, lo que ejecuto, ya lo dijimos ayer del proyecto, son las actividades. Y recordemos, esas van ancladas a un tiempo y a un presupuesto. Aquí lo tenemos, ¿ven? Que no lo había visto. Cronograma, presupuesto. Es esto mismo que he puesto acá arriba. ¿Ok? Bien. Aquí vemos que como parte de la introducción de los proyectos de inversión, cuando queremos preparar un proyecto, empezamos a recopilar información. Yo tengo que empaparme o conocer un poco más de lo que yo quiero hacer. Un proyecto de inversión, ya lo mencionamos en otras clases, es un proyecto enfocado en ganar dinero. Yo quiero hacer un proyecto que, realizando una inversión de 10 lempiras, me genere 13, 15, 20. ¿Ok? Entonces, siempre el enfoque de los proyectos de inversión es una ganancia económica. Entonces, recopilo información y esta información aquí. Bueno, lo voy a poner aquí porque sí. Recopilo información y esa recopilación de información es de varias formas. Es a través de fuentes primarias. Esta fuente primaria es la información que nosotros generamos. O sea, si aplicamos una encuesta y los resultados que obtenemos de esa encuesta se relacionan con el proyecto de inversión que yo quiero hacer, eso sería una fuente primaria. Toda la información que yo genero es una información primaria. Y la generamos a través de la elaboración y aplicación de un instrumento. Ese instrumento por lo general es una encuesta y está enmarcada en un estudio de mercado. ¿Ok? Eso es una fuente primaria. Es lo que yo genero. Pero si Wilson genera una encuesta, genera unos resultados y yo los quiero agarrar, eso no es mío. No puede ser información primaria. Eso para mí sería información secundaria. Es algo que Wilson hizo, o que Jocelyn hizo, o Dina, o ustedes tres en conjunto, y yo lo utilizo porque es información que me interesa para mi proyecto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, hay fuentes primarias y si hay fuentes primarias,
tienen que haber fuentes secundarias. Son todos los documentos e información existente que nosotros podemos consultar para enriquecer nuestro proyecto de inversión. Ya mencionamos en otras clases que el proyecto de inversión lo hago antes de hacer el proyecto. O sea, el proyecto se plantea antes de ejecutarlo. No es que hago el proyecto y luego hago estos estudios. Hago los estudios antes de empezar el proyecto de inversión. ¿Ok? Entonces, la mayoría de documentos, la mayoría de documentos los vamos a encontrar aquí en fuentes secundarias. Y estas fuentes secundarias serán fuentes secundarias. ¿Ok? La mayoría de los documentos que consultemos serán fuentes secundarias. Y aquí podríamos incluir libros, capítulos de libros, artículos de revista, científicas, artículos de periódicos, documentos de sitio web, que es cuando bajamos un PDF de un sitio web, o simplemente información de un sitio web. También podríamos incluir videos, y otros. ¿Ok? Entonces, aquí están todas mis fuentes secundarias, en estos elementos que ven aquí. ¿Sí lo entendemos? Es todo lo que yo pueda consultar en la red que enriquezca nuestro proyecto de inversión. Aquí lo dijimos arriba. Que me enriquezca mi proyecto de inversión. ¿Y dónde encuentro esa información? En todos estos elementos. Libros, y ya lo mencionamos. Ahora, ustedes deben de saber dónde buscar esta información. ¿Ok? Cuando hablamos de información académica, estamos hablando de sitios webs fiables. O sea, información que lleve un filtro, que la lean otras personas antes de publicar. ¿Ok? Información que se lea y verifique antes de publicar. Eso quiere decir que no es recomendable utilizar fuentes bibliográficas como Wikipedia, Rincón del Vago, y otros que ustedes conocerán. ¿Sí? O sea, yo las puedo usar estas fuentes, pero no son fiables. Y no son fiables porque usted puede hacer una wiki. Dina puede hacer una wiki, Wilson y yo me puedo inventar la información.
sin saber de un tema, yo puedo hablar de mercadeo. Y como no hay un control, nadie lo lee, eso se publica. Y usted viene y agarra esa información de la wiki que le escribió Pablo, pero Pablo no sabe nada de mercadeo. Entonces, eso es un problema para su proyecto, porque está sustentando su proyecto con información que no es fiable. ¿Se entiende? Información fiable es esta que se saca de libros, de capítulos de libros, de artículos de revista, de artículos de periódico, porque también los revisan, lo voy a poner en amarillo o en verde para que entendamos que es información fiable. Todos estos sitios o estos documentos, si yo los leo, sé que son fiables porque para publicar un artículo en la prensa alguien lo tiene que leer primero. No es que voy a publicar cualquier cosa. Y en revistas científicas igual, libros y capítulos de libro igual. Ahora, documentos de sitio web, por favor, lo voy a poner en amarillo. Tengamos cuidado de lo que estamos leyendo. O información de un sitio web X también. Siempre me tengo que preguntar qué fuente estoy leyendo. ¿Okay? Estoy leyendo El Escamoso. ¿Conocen El Escamoso? Era una revista teleña de hace años, ¿no? No habían nacido tal vez. O estoy leyendo Diario La Prensa, entonces. ¿Qué es más fiable? Entonces, lo fiable es lo que tenemos en verde. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Kenia, ¿tiene preguntas? No, ¿O está dormida? no. Espere que no la escucho y esta computadora ya se me va a descargar. Wilson, en el vamos a ver. IMSS.
Entonces, información por mientras se conecta. Información, ya dijimos, no fiable es Wikipedia. ¿Ok? Bien. Volveremos a retomarlo. Kenia, me había desconectado la compu. Lo siento. Entonces, aquí tenemos sitios pues que no son muy fiables, pero, por ejemplo, usted puede buscar artículos científicos sobre proyectos de inversión. Y esta búsqueda que usted hace aquí, estos sí son sitios web fiables. ¿Ok? Usted va viendo, por ejemplo, este es un documento de redalic.org, que esto es un sitio fiable. Entonces, en la medida que yo voy investigando, yo me voy dando cuenta cuáles sitios son fiables o no. Entonces, vean, esto que vemos aquí, que es ISSN, es un registro que tiene esta revista y que por lo tanto me indica que para poder publicar aquí ha pasado un filtro mi documento. O sea, yo lo envío a ustedes y ustedes son los que lo revisan y dicen si eso está apto para publicarse. Caso contrario, no se va a publicar. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto es diferente a lo que habíamos visto en Wikipedia. Entonces, volviendo al tema, la mayoría de la información que va a sustentar nuestro proyecto de inversión es una fuente secundaria. Y lo primario va más encaminado a la encuesta que aplicamos en el estudio de mercado. Aplicamos una encuesta para saber si mi producto o servicio va a tener una aceptación en el mercado. ¿Ok? Entonces, esa va a ser una fuente primaria. Si la encuesta es mía y yo la aplico y yo la analizo los datos y genero los resultados. Si la encuesta la hace Wilson y él la aplica, analiza los resultados y los escribe, ya no es información primaria mía, es información primaria de él. ¿Se entiende? Yo la puedo consultar y la puedo utilizar, pero es información secundaria para mí, correcto. Entonces, cuando yo hago una redacción, por ejemplo, si yo quiero vender jugos naturales en un proyecto de inversión, yo empiezo a buscar información desde lo más general hasta lo más específico. Por ejemplo, puedo empezar a buscar información diciendo realmente quién inventó los jugos naturales. O sea, desde qué año se empieza a hablar de lo que son jugos naturales. Entonces voy de lo más general a lo más específico. Entonces ahí se utiliza una técnica que yo le denomino la técnica del embudo, o sea, es de lo más general a lo más específico. Entonces voy a tener esto. Esto es lo general.
Todo esto que está aquí es lo general. O sea, estoy hablando que busco información de España, de Europa, de Latinoamérica, Centroamérica, luego Honduras y luego aterrizo en tela. Entonces, de eso general a lo específico. ¿Okay? Si el contexto es específico, ¿de qué lugar estaríamos hablando? De tela, por supuesto, porque estamos en tela. Entonces, ese es mi contexto específico. Entonces, esta información yo la voy buscando así, de lo general a lo específico. ¿Ok? Entonces, es una información que se va a analizar de forma sistemática. Lo sistemático es ir paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5, etcétera. No es sistemático ir paso 1, paso 2, paso 3, paso 6. Eso no es sistemático. Eso es aleatorio y flexible. Entonces, sistemático es un orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un conjunto de antecedentes. Los antecedentes me los marca la información secundaria. Todo lo que ya está escrito es antecedente, es algo que ya está hecho antes de que yo haga mi proyecto. Hay un profesor que dice que todo ya está inventado, o sea que no hay que inventar el agua caliente y puede que tenga razón. Todo ya está hecho, todo está en internet. Entonces es de buscar y de saber dónde buscar y colocar esa información para armar un proyecto de inversión. Que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente. Aquí estamos hablando de un enfoque mixto. Cuando hablo de cualitativo y de cuantitativo, estoy hablando de un enfoque mixto donde mezclo ambos. Cualitativo es aquello que no lleva números, que es pura redacción, puro texto. Y cuantitativo es aquello que lleva un análisis con números. Estadística básica, estadística descriptiva, y otro tipo de técnicas que sean numéricas. Hablando de instrumentos, cuando hablamos de un instrumento cualitativo, hablamos de una entrevista. Una entrevista que se le hace a una persona es solo con preguntas abiertas. ¿Dónde nació usted? ¿Cuándo nació usted? ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Dónde estudió usted? Son preguntas abiertas y la persona me va a responder. Ese es un instrumento de la investigación cualitativa. Un instrumento de la investigación cuantitativa es la encuesta o el cuestionario, donde yo le aplico a alguien una encuesta de un tema en concreto. ¿Ok? Y las ventajas de asignar recursos. ¿Qué recursos? Los que ya vimos antes. Asigno recursos económicos para ejecutar las actividades de un proyecto. ¿Ok? Entonces voy a asignar esos recursos. Las necesidades y los proyectos. El ser humano al nacer se encuentra con un problema básico de satisfacer sus necesidades. Eso es una realidad. Y necesidades múltiples y diversas que se pueden jerarquizar dependiendo, y esto varía de las personas, el tiempo y las circunstancias de cada una. Pero sí es cierto que cuando nacemos y cuando vamos en las etapas de crecimiento de una persona, de niño, adolescente, adulto, adulto mayor, las necesidades a satisfacer son diferentes. ¿Okay? Aquí tenemos un concepto de un proyecto de inversión, que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema a resolver. Siempre que yo haga un proyecto de inversión, voy a enfocarlo en resolver un problema. ¿Ok? Eso aprendamos. Lo voy a escribir en el Word. Ver, estábamos aquí. Un proyecto de inversión se plantea para dos cosas. Una,
resolver una necesidad sentida por la población o por una persona en concreto. Y 2, para resolver un problema. Entonces, por favor, siempre que vayamos a hacer un proyecto de inversión, preguntémonos qué problema deseo resolver con mi proyecto de inversión. ¿Ok? ¿Qué problema, repito, deseo resolver con mi proyecto de inversión? Antes de hacer el proyecto, planteémonos esto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo identifico el problema? ¿Cómo identificarían ustedes un problema? ¿Ideas? ¿Cómo identificarían un problema? Cualquiera. Investigando. ¿Qué más? Observando el mercado, ¿verdad? Que es lo mismo que dijo Wilson. Investigando y observando el mercado o a mi alrededor. Antes de la pandemia no existían o casi no habían en tela, creo yo, empresas de mandaditos. ¿Qué pasó después de la pandemia? Muchas, ¿no? Y como todas empresas, hay empresas que son grandes, medianas y pequeñas. Grandes como, creo que se llama Aguiluz, creo que esa es una empresa grande. Y luego tenemos las empresas pequeñas que son una persona que se dedica a hacer mandaditos por su cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de Aguiluz? Que tiene una serie de contactos, tiene un amplio repertorio de cartera de clientes. Entonces, ahí llegan solicitudes de mandaditos a diario. Ellos tienen las personas que trabajan con ellos. Yo este proyecto lo vi por primera vez en progreso antes de la pandemia. Yo recuerdo que estaba comiendo un pollo chuco en una glorieta y había un rótulo que decía, se hacen mandados en bicicleta por 28 lempiras cada uno. Entonces me sorprendí. En bici. Entonces yo le pregunté a la persona que si eso realmente le daba dinero a la persona que puso el rótulo, porque era un rótulo ahí en papel. Y dijo que sí, que esa persona haciendo mandados en bicicleta se ganaba la vida. Y qué coincidencia que durante la pandemia empecé a ver aquí ya eso. Ya personas que se dedicaban exclusivamente a eso. Y pues funciona, ¿verdad? Funciona y funciona bien. Entonces, el problema lo voy a identificar investigando y observando. La observación es muy importante. Les pregunto, ¿qué problema tienen los estudiantes cuando salen a receso en el instituto? ¿Tienen algún problema o no tienen? El tiempo, ¿qué más? No hay cafetería, es un problema serio. No hay agua. Entonces, puedo hacer un proyecto de inversión. Puedo hacer un proyecto de inversión, escuchen esto, para una cafetería aquí. Y es un proyecto válido. Ahora, ¿qué quiero vender o qué puedo vender? ¿Qué hago para saber qué vender? Comidas rápidas, ¿vale? Pero le pregunto a los estudiantes, ¿qué quieren comer? Pues les puedo preguntar, nachos preparados, baleadas, tajadas, calzones, pastelitos. ¿Ok? ¿Se entiende, va? O sea, yo sé lo que se vende, pero también le pregunto a ellos, ¿qué? Los gustos. Y van a ver en mi negocio horas pico, que son los 10 minutos de receso, que van a ir todos. Y yo ya tengo que tener cosas hechas para solo, tenga baleadas, tenga, no sé qué, tenga. Porque si yo empiezo a hacer la baleada cuando lleguen el receso, pues más. ¿Se entiende? Entonces, ese ejemplo es un ejemplo real de un problema que dijo Jocelyn, que no hay cafetería. Y es
Los estudiantes no comen, salen a las 9 de la noche de aquí. O en receso, no sé si se van a la gasolinera y compran y regresan. Los que pueden, los que no pueden, pues imagínense si anda en taxi o anda a pie, es más complicado. ¿Se entiende eso? Entonces, ese es un buen ejemplo y lo voy a poner aquí. Con eso voy a terminar la clase, que es un problema que tenemos aquí. Que no existe una cafetería. De momento, ¿verdad? Ya se están haciendo las gestiones para que se abra una cafetería, pero esto, la universidad tiene un trámite. Vienen personas que son interesados en esto y presentan su solicitud. Entonces la universidad analiza cuál es el mejor proponente y de acuerdo a eso elige a la persona o empresa que cumpla todos los requisitos que aquí se piden para una cafetería. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, bien. Entonces aquí termina la clase. Mañana Excel. Wilson, el jueves y compañeras no van a haber clases de proyectos porque se va a celebrar el Día del Estudiante. Entonces van a haber actividades deportivas para que hagan horas deportivas desde las 3:30 y va a haber un karaoke en la noche aquí en el Salón de Sofía. Entonces yo no creo que ese día ustedes tengan clase u otras clases, no sé. Me parece que no, pero esta no la van a tener. ¿Ok? Listo, entonces nos vemos mañana. Clase práctica, Excel. Kenia, nos vemos. Hasta mañana. Buenas Feliz noches.